cuestión penal en las clases anteriores de cómo inicia un proceso. Pero fíjense que la denuncia es la única que no tiene control jurisdiccional. Cuando presentan la querella, se crea un proceso en lo judicial. Cuando presentan una acusación en delitos menos graves, ya hay un juzgado contralor. Cuando presentan a un sindicado que está en flagrancia por prevención policial, se crea un juzgado. Ahora bien, ustedes me imagino, pues, que tuvieron derecho penal y procesal penal, y quiero que ustedes me indiquen cuál es el fundamento del control jurisdiccional. A ver, no los escucho. Buenas noches, doctor. Vamos Sería el notando. artículo 8 del Código Procesal Penal. No, El artículo 44, Lic. por ahí va casi, casi, pero ¿qué más? El artículo 46. No, Leslie. El 47 dice María de los Ángeles, sí, ahí vamos, estamos completando. 44, 47, pero ¿cuál es el mero, mero control? El artículo 37 del Código Procesal Penal, licenciado. 24, 324, el artículo 324 del Código Procesal Penal sería, licenciado, control judicial. no, El artículo 37 del Código Procesal Penal, licenciado. no. Adivinanza esto. Lean el artículo 275 del Código Procesal Penal, por favor. Gracias, Ari, por su respuesta también. De nada, Lic. ¿Se lo leemos o solo lo tomamos la lectura para nosotros? Léanlo, por favor. Artículo 275. Contralor jurisdiccional. El tribunal controlará el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestos en el artículo anterior. Podrá designar también un inspector judicial con facultades suficientes para controlar el cumplimiento del régimen establecido. Entonces tienen que relacionar el artículo 44 y 47 y 275 porque es el control jurisdiccional. Todos los procesos tienen un contralor y tienen un juzgado que los controla. El Ministerio Público va a realizar peticiones y cuando es una denuncia, tienen que investigar con lo que vimos el día de ayer. Y adicional a eso, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa ahí es que nosotros tenemos que realizar, pues básicamente una serie de planteamientos. Cuando usted es fiscal del Ministerio Público, usted va a pedir autorizaciones judiciales, va a pedir secuestros, va a pedir inspecciones, va a pedir aprehensiones y va a pedir allanamientos. Entonces, ahí es donde empieza el andamiaje. El control jurisdiccional, el Ministerio Público es el encargado de hacer las solicitudes y el juez va a autorizar esas solicitudes. A ver, fundamento legal de las autorizaciones. Así va a venir el examen. Y aquí a lo práctico les voy a examinar. El artículo 109, licenciado, del Código Procesal Penal. No, Licenciado, artículo 308 del Procesal Penal. léalo, Sergio, por favor. Artículo 308, autorización. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando éstos lo soliciten.
emitiendo, si hubiera lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas. Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público y, a petición de este, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal. Durante Hasta ahí, pues entendemos que es el juez, el contralor, pero veamos este tercer párrafo que es el más importante de todos. Por favor, Sergio. Durante la etapa preparatoria, los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez, mostrarán el registro de las actuaciones de investigación. Ahí dejemos. Entonces ahí hablamos de un expediente, hablamos de indicios. O sea, yo no puedo ir ante el juez, es que mire, juez, fíjese que yo creo que Ari tiene en su casa un cuerpo escondido y por eso yo quiero que usted me dé autorización para ir a ver a Ari. No, no se puede. Usted tiene que decirle, señor juez, de las diferentes investigaciones que se han hecho, se hizo un rastreo, se determinó que la víctima portaba un teléfono celular y el teléfono celular tiró una señal que se encuentra en el domicilio de la señora Pamela Gómez, ubicado en la 15 calle 1-46, zona 6 de Guatemala. Y pues básicamente ahí es importante realizar la inspección y registro porque creemos que este celular está ahí y es propiedad de Arnold García, quien fue asesinado y ejecutado a disparos y con 10 disparos de arma de fuego. El arma de fuego no ha sido individualizada, no tenemos, tenemos que son casquillos, pero se enviaron al INASIF y están procesándose para su identificación. Entonces, usted tiene que acreditar ante el juez y decirle, señor juez, no su majestad, señor juez, tengo estos indicios. Tengo entonces estas situaciones en las cuales, pues yo voy a fundamentar mi petición, ¿ya? Y entonces vamos a la cuestión del allanamiento. El artículo 190 del Código Procesal Penal nos establece cómo se va a allanar los, eh, las dependencias cerradas, solo con orden, ¿ya? Por ejemplo, caso Farruko Pop. Farruko Pop, para entrar a esa casa, aunque estaba deshabitada, el fiscal tuvo que ordenar todos sus medios de investigación preliminares y presentarle el caso al juez y decirle, mire, señor juez, yo tengo un indicio que hay una persona detenida ahí y necesito ingresar. Y la dirección es tal y el número de contador es tal. Errores en los allanamientos. El allanamiento se practica en el 1047 y la orden dice 1027. Está mal. Y si no hay nadie, no pueden entrar. Y si hay alguien y les dice no pueden entrar porque está malo, tiene toda la razón, ¿va ustedes? Entonces tiene que el fiscal regresar al juzgado, pedir una audiencia, pedir la ampliación, la corrección y regresar corriendo con la nueva orden. No es como CSI, no es como víctimas especiales que pues el juez está tomando cafecito ahí en la cafetería y la fiscal le lleva el papelito y se lo firma. No, aquí no es Estados Unidos. En Guatemala todo es por audiencias y estas se dan en diligencias urgentes, porque es un juzgado especializado creado para eso. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de un allanamiento, inspección y registro, es el artículo 187, y cuando es necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, cuando se sospecha que hay vestigios de un delito o que se presuma que en determinado lugar se esconda a alguien, pues voy a solicitar esa inspección y registro. Por ejemplo, yo, yo quisiera allanar la casa de María de los Ángeles García Saquimux, porque yo creo, pues que ella
eh, tiene material pornográfico de menores de edad y su dirección de su IP, de su computadora, me arroja que ahí, de ahí salen los videos e imágenes y posiblemente hayan menores ahí. Entonces yo le voy a decir al juez, mire, señor juez, yo necesito esto. Yo necesito allanar la residencia de esta persona, pero al traer todos los documentos resulta que no está a nombre de María Los Ángeles, sino está a nombre de Karen Andrea Pérez. Karen Andrea Pérez es la legítima propietaria, pero nos tiró una computadora de IP de nombre María Los Ángeles García Saquimux. Entonces, ya las dos están individualizadas, pero necesitamos que usted nos dé la orden. ¿Ya? Algo también, el artículo 187, Luis Fernando. El artículo 187 es la inspección y registro. Las facultades coercitivas, 188. El horario es igual que la Constitución. No se puede ejecutar un allanamiento, una inspección o registro, ni antes de las 6 de la mañana, ni después de las 18 horas. Por lo regular, como diría Darth Vader, hay que dormir con las botas puestas si uno hace algo mal. Porque a las 5:30, a las 5 de la mañana, si está rodeada su casa de policía, créeme que van a hacer un allanamiento. Y no se llama cateo, se llama allanamiento. Artículo 190. El 191 dice cómo tiene que tener la orden. El 192 el procedimiento. No se necesita orden cuando es un lugar abierto al público, una iglesia, un aeropuerto, algún local comercial. Algo también importante es que fíjese que cuando la fiscalía mete las patas, pues, porque eso solo el MP lo puede hacer, y pone mala dirección, entonces la forma de subsanarlo es que le dicen al morador, mire, ¿y usted nos daría permiso para entrar a su casa? Y el morador le dice, no, voy a llamar a mi abogado. Eso es lo que tienen que decirles, que algún día los allanan. Y llamen a su abogado. Su abogado no puede impedir, si ustedes cuando sean abogados, no pueden impedir un allanamiento. Lo único que pueden hacer es sentarse, tomar un juguito, tomar cafecito y esperar a que lo ejecuten y que no le hagan registros prohibidos a su cliente. Sí, Carla, lo que pasa es que fíjese que ahí en este caso, cuando son cuestiones de flagrancia, o perdón, son situaciones de auxilio y la policía o los bomberos entran y observan escenas del crimen, pues básicamente por eso la orden, el MP puede ingresar a realizar los registros prohibidos. Estamos hablando, por ejemplo, que a una persona lo registren en privado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso donde pues el sindicato, ¿se acuerdan? No sé, yo creo que ustedes estaban muy niños. No sé si recuerdan el caso de que hubo una cabeza en el Congreso de la República que la dejaron. Eran de la Mara 18 los participantes y mataron a varios y dejaron varias cabezas en varios puntos del país. Pues yo defendía a uno de esos. El caso ya concluyó, pues no puedo hablar de eso. Y yo recuerdo que al muchacho, a uno de esos, bueno, Andy es casi de mi época, entonces sí lo debe recordar bien. En este caso, el joven implicado lo vinieron y supuestamente aguanten como dice la acusación, que en el primer registro no le encontraron nada, pero después le hicieron otro segundo registro y que en los calzoncillos llevaba marihuana y llevaba también, o sea, la marihuana era como unas bolsas grandes, así, miren, como es algo ilógico. Si en el primer registro corporal no se le encontraron, como en el segundo sí. Pero bueno, yo me encargué de la defensa y pues logré quitarle varios delitos en el allanamiento, pero Ya está. hicieron mal. Entonces, Le doy empezar. Vení, ya está, vení. No se va a arruinar. Vení a ver. Yadira Pérez, tu micro, porfa, disculpa. Gracias.
Entonces, como les decía, básicamente, esos registros prohibidos, pues son que lo registren 2 veces, 3 veces y que a la tercera le encuentren algo. Entonces, pues es que el abogado tiene que llegar a ver la legalidad del allanamiento, pues no lo puede impedir. Y tampoco puede irse a Lick, pelear. una pregunta, y cuando no hay ningún morador en el inmueble, pueden llamar a cualquier persona para verificar y No, si si no ninguna, hay morador en el inmueble, entran a la fuerza. y Sencillo. si llegaran a encontrar algo, o en teoría llegan a encontrar algo y después la persona que vive ahí dice, no, eso no es mío, ¿cómo lo va a comprobar si no había nadie? O tal vez como muchas veces he escuchado, lo Sí, paquetearon, pero ¿va? ahí básicamente la fe pública es del fiscal. Ahí el encargado del allanamiento es el fiscal. Entonces, lo que encuentren adentro va a estar por recolectado por la fiscalía, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo, yo también lo he escuchado, pero ¿cómo comprobar que no era cierto si usted no estaba? Y la fiscalía dice que cuando entraron no había nadie, pero que en una bodega o en un bote, en un balde encontraron un arma de fuego, ¿va? Pero ¿cómo comprobar que no era esa persona? Eso ya le tocará al caso concreto que usted defienda o usted acuse, porque aquí de esta clase van a salir varios fiscales, van a salir varios defensores, van a salir varios querellantes, o tal vez les asuste y mejor no se metan a esto y pues siguen civil, siguen notariado, corporativo, arbitraje, ahí va a depender de ustedes. Pero lo que sí les puedo decir es que todo esto es interesante. Pero sí tuve un caso así, donde la persona pues lo registraron 2 veces y a la segunda le encontraron, puches, imagínense, 3 bolsas así grandes de marihuana y en la primera no le encontraron nada. Eso es mentira también, ¿verdad? Pero como yo no estaba en el allanamiento, entonces yo tuve que pedir el video del allanamiento. Y cabal, se mira que en la primera vez no lo registraron. Entonces, en el debate, le bombardeé al policía. Mire, usted dice que lo registró la primera vez. Sí. ¿Cómo lo registró? Ah, yo me acerqué, le hablé y le hice el registro corporal. ¿Dónde le tocó? En tal y tal lado. Ah, va. ¿Y qué más hizo? Mi seguridad, el otro policía, me brindó seguridad perimetral. Ah, bueno. Entonces, cuando con su testimonio le dije al señor, pues mira, yo tengo el video del allanamiento y ahí se ve que el policía le habla, pero en ningún momento lo registra. El policía está mintiendo, ¿va? Entonces, así puede ser también. Entonces, eh, sí podría decirles yo que eso cuesta bastante. Así es, José, no se puede antes de las 6 ni después de las 18 horas. Artículo 189 del Código Procesal Penal y aparte observen el de su Constitución. Ahí lo unen, enlazan el artículo 23 de la Constitución. También está cómo se hacen los allanamientos en lugares públicos, el reconocimiento corporal o mental, el 194 cuando con fines de la investigación de un hecho punible es necesario el reconocimiento corporal, podrá observar, se procederá a su observación cuidando el respeto a su pudor, ¿va? A mí me da risa porque eh, en ese momento el policía decía, es que yo le registré el calzoncillo, pues no encontraron nada la primera vez y la segunda sí. Y aparte de eso, el examen será practicado con auxilio de perito o de una persona del mismo sexo, o sea, una mujer, un hombre. En el caso de personas transexuales, es bien complejo. Mi hijo, es bien complejo porque como ahí habría que llamar a una persona que pudiera ser pues de la misma orientación sexual o en este caso pues como es transexual o LGTBI podría ser, se me ocurre, pues una mujer policía, ¿verdad? Para no dañar susceptibilidades. Pero nunca me ha tocado algo así, pero ahorita se me ocurrió con esto de los nuevos derechos. Podría ser una buena tesis para alguien que quisiera hacerla.
El levantamiento de cadáveres también está en el 195 del Código Procesal Penal. La exposición de cadáver al público, el 196. Operaciones técnicas, también está el 197, ¿ya? La entrega de cosas y secuestros, el 198. Hay cosas que no están sometidas a secuestros y la orden de secuestro. Un, sí, en el allanamiento hay un fiscal, pero no necesariamente él toma el video. Quien toma el video, pues es el auxiliar o el equipo de investigación criminal, ¿ya? El procedimiento para el secuestro, un ejemplo claro de un secuestro en base al artículo 200 son las cajas del Tribunal Supremo Electoral, ¿ya? También se puede secuestrar correspondencia, se puede aperturar y examen de correspondencia siempre y cuando se cumpla el artículo 24 de la Constitución, ¿ya? Y el artículo 204. También está la clausura de locales en el 206. Ahora bien, cuando ustedes tienen una persona que ha sido detenida, la detuvieron, por ejemplo, en un allanamiento o la detuvieron en flagrancia, tiene que ser puesta a disposición de los juzgados. Y ahí es donde empiezan la audiencia de primera declaración. El artículo 81 del Código Procesal Penal establece las advertencias preliminares y al mismo tiempo el artículo 82 hace el desarrollo de esa audiencia de primera declaración. El Ministerio Público tiene que hacer una intimación de por qué la persona pues va a enfrentar proceso penal y van a poder ustedes colocarle o van a poder argumentar un auto de procesamiento o un auto de falta de mérito. Si ustedes quieren presentar un auto de falta de mérito es porque no hay nada en el expediente o los elementos son insuficientes. Pero si van a pelear por un auto de procesamiento, tiene que haber demasiada información de que esa persona pudo participar. Ahí no se miran pruebas, se miran indicios, se miran elementos de investigación indiciarios, ¿ya? Y en esa audiencia inicial o la primera declaración, casi todos los abogados tenemos esas audiencias. Yo tengo muchas de esas, gracias a Dios. Les voy a poner un audio de eso para que ustedes aprendan. Y aparte de eso, fíjense que quiero indicarles que el desarrollo de esa audiencia está en el 82 y ustedes van a pelear por el auto de procesamiento si son fiscales y si son querellantes y si son defensores van a pelear por el auto de falta de mérito. El auto de procesamiento está en el artículo 320, 321 y 322 y el auto de falta de mérito en el 272. Y siempre el consejo, nunca pongan a declarar un sindicado porque los sindicados son mentirosos o a veces inventan cosas como, y de repente lo vi a un niño y que abrió los ojos y con su rayo láser sacó, hombre, se inventan unas sus mentiras, que no que guarden silencio, que se queden callados y ustedes como abogados ejerzan el control de la audiencia. Entonces, si se queda callado, no hay interrogatorio. Y si pues declara, se va a someter a interrogatorio. Entonces lo va a interrogar el fiscal, el querellante y usted. Y la verdad, mejor yo en lo particular, mejor no, que no declare. Asimismo, también el juez, dependiendo de las argumentaciones que usted diga, cómo se fundamenta el auto de procesamiento y cómo se fundamenta el auto de falta de mérito, él va a disponer qué hacer. El juez es el amo y señor, y como dicen por ahí el meme, su majestad, el encargado de decir si enfrenta proceso penal con auto de procesamiento o lo libera y le hizo falta de mérito. Entonces, si decreta eso, entonces el juez va a decidir. Si el juez decreta auto de procesamiento, se discuten las medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264 o 259. ¿Hay delitos inescarcelables? Sí. Ya, deme un momentito. Bueno, sigamos. Eh, en cuanto al procedimiento preparatorio, pues cuando le emiten auto de procesamiento, ahí es donde se abre el procedimiento preparatorio. Si hay una investigación ya hecha, pues hay que complementarla.
Si es en flagrancia, pues hay que construir esa investigación. Entonces, las medidas de coerción, si le dan medida sustitutiva, pues qué rico, se va a su casa, pero si le decretan prisión preventiva porque hay obstáculo a la persecución penal, porque usted hay peligro de fuga, porque usted no presentó los documentos adecuados, esa es negligencia de su abogado. Por eso si van a ejercer penal tienen que estudiar mucho y tienen que ir a la práctica. Entonces, ahí en la audiencia de primera declaración se va a decidir auto de procesamiento, auto de falta de méritos y auto de procesamiento. Se discuten medidas, prisión preventiva o medidas sustitutivas. Si le dan prisión preventiva, pues lo normal es pedir 3 meses o menos, un mes, para finalizar la investigación, el plazo de procedimiento. Pero si es auto de medidas, pues pueden pedir de 3 meses a 6 meses, dependiendo. Yo en la práctica siempre pido 6 meses. Prefiero llevarme el procedimiento. Así es, Andy, los documentos de arraigo es en la etapa de medidas sustitutivas. Algo también importante es de que el plazo de procedimiento preparatorio está en el 323, 324 bis y su conclusión en el artículo 324 y 325. Si dependiendo qué plazo, pues digan, el juez va a señalar dos fechas. La primera fecha es la presentación del acto conclusivo y el acto conclusivo es nada más y nada menos la presentación del acto fiscal. ¿Qué puede ser? Criterio de oportunidad, suspensión de la persecución penal, procedimiento abreviado, aceptación de cargos, o puede ser también acusación en delitos menos graves o la acusación como tal. Y si es delito, pues digamos, delito menos grave, van a discutir las medidas desjudicializadoras o en su caso, pues también puede darse lo que es la acusación en delitos menos graves. Ahora bien, si es procedimiento simplificado, pues en la audiencia inicial se disparan ese procedimiento especial, que la verdad es bien complejo. El acto conclusivo es para esas cuestiones y algo también importante es que les pueden dar también desestimación, les pueden dar también sobreseimiento o pueden darle alguna conciliación, alguna conversión, alguna mediación también. También les pueden dar clausura provisional o archivo, pero es dependiendo del fiscal y que encuentren en el expediente. La segunda fecha que van a señalar es la audiencia intermedia o la audiencia de conocimiento de cargos. Dependiendo de las dos que le señalen, ahí es donde usted tiene que prepararse porque va a ir a una segunda audiencia a pelear por su cliente o si va como Ministerio Público creyente, dejarlo preso o o a tratarlo de mandar a juicio. ¿Ya? Eh, entonces, por favor, eh, quiero indicarles que hasta ahí sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta o consulta. Lick, una pregunta. ¿En los allanamientos también pueden revisar los teléfonos y computadoras o únicamente pueden hacer el secuestro de esos aparatos? Revisarlos y también pueden, si tienen la orden de secuestro, se los pueden llevar para analizarlos posteriormente. Y ojo, en las órdenes de inspección y registro tiene que indicar que usted tiene que dar la clave voluntariamente. Si no, pues ya después el juez lo llama a una audiencia y pues tiene que desbloquear el teléfono. ¿Va? Por lo regular yo uso, por eso uso Mac, porque cualquier cosa no se puede desbloquear. Más solo yo lo puedo desbloquear. Pero si uno no tiene ningún ilícito, da la clave, ¿no? Menos a la mujer y menos al esposo, porque la Constitución, el 24 dice, solo con orden judicial. De ahí, a nadie le pueden dar el teléfono, ni la computadora. Gracias, Lick. Así es, Wendy, aunque se ría, Wendy. ¿Algo más?
Entonces, si no hay no hay ninguna más pregunta, gracias René. Entonces los veo el día de mañana. Gracias por sus mensajitos, gracias por sus deseos y gracias a los que me han escrito en forma privada y yo